lo bueno de ser el pastor, uno se puede invitar. Y uno mismo puede decirse a sí mismo, no, y no quiero, y invita a otro, ¿no? Entonces, no hay problema. Pero mire, yo sabía que yo iba a predicar el día de hoy, y estaba hablando con un amigo en la mañana, un amigo que es misionero. Y en la plática que tuvimos, él me comentaba algunas cosas y de repente trajeron luz a mi cabeza con algo, y Dios puso en mi corazón esto que acabas de entender. Bueno, no que lo acabas de entender, pero esto que fue como un refresco a mi mente. Un refresco, no un refresco así, sino una, ¿cómo se dice? No, pues un refrescamiento, porque no sé si existe la palabra, pero algo que vino a mi mente como a refrescar un renuevo, cuando te acuerdan algo que ya sabías pero que se te había olvidado, un recordatorio, no sé, ¿una qué? Una refrescada, no, eso no, algo, un recordatorio, una revelación, algo que ya sabes pero que de repente viene Dios y la pone en tu mente otra vez. Un recordatorio. Y cuando vino eso a mi mente, Dios puso en mi corazón, ¿sabes qué? Hay alguien en esta noche que va a ir a la reunión que necesita escuchar esto. Y entonces, si usted está aquí, posiblemente es usted. Y gracias le doy a usted por hacer que Dios me hable a mí para yo hablarle a usted. ¿Está bien? Gracias por pedirle a Dios que le diga algo y que me diga a mí y me interrumpa lo que yo quería predicar porque lo tuve que cambiar por su culpa de usted. No es cierto. Es algo que puso Dios en mi corazón y fue algo muy bueno. Mira, son 3 pasajes que quiero que veamos muy rápido. No voy a profundizar en ellos, aunque hay mucho que profundizar, pero son pasajes que ya hemos leído en algunas otras ocasiones. Y estos 3 pasajes, aunque aparentemente no tienen nada en línea, es algo que Dios puso en mi corazón. Mira, vamos a Lucas 5, por favor. Lucas 5, 1. Lucas 5, 1. Vamos a leerlo. Estaba yo pensando, pero mira, vamos a leerlo, sí. Vamos a leerlo de la versión Reina Valera, la que tenemos aquí en la pantalla. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Una pregunta muy sencilla, hasta parece como una pregunta tonta. ¿Qué hacían los pescadores? Lavaban sus redes. ¿Por qué las estaban lavando? Porque las habían utilizado, porque estaban, ¿qué? Diga conmigo, trabajando. Diga conmigo, trabajando. Había 2 barcas, estaban trabajando, estaban terminando ya su día de trabajo, y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Este pasaje lo hemos predicado, y seguramente usted lo ha escuchado en muchas otras ocasiones. Yo mismo he predicado en varias ocasiones de él. Pero el día de hoy Dios puso algo muy interesante en mi corazón. Pedro, que en este tiempo era Simón, y otros pescadores que estaban ahí, estaban trabajando, estaban tratando de hacer ¿qué? Lo que usted y yo hacemos todos los días. Dicen por ahí, correteando la chuleta, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Trabajando. No estaban haciendo nada extraordinario, nada súper espiritual. No estaban orando, no estaban esperando una revelación de Dios. Estaban haciendo lo que hacen constantemente cada día de su vida. Estaban trabajando, haciendo lo que tenían que hacer. ¿Por qué estaban trabajando? ¿Por qué trabaja usted? Porque me manda mi esposa. No, aparte de eso, ¿por qué otra cosa trabaja usted? Para mantenernos, miren, el pastor Clemens me dijo le voy a contar algo que él me platicó. Llegan todos al cielo el día del juicio, ¿no? Es una ilustración. Y entonces dice que llegando al cielo, de repente el Señor les dice: bueno, yo quiero que aquí hagan una fila todos los hombres que eran unos mandilones, que se sujetaron a lo que la esposa les decía, y que nunca tomaron su lugar en la casa como que miren que usted lo mandaba, fórmese aquí. Y de este lado todos los que fueron los hombres cabeza de su hogar, los que se pusieron las pilas, los que hacían, los que buscaban. Y entonces dice que la fila esta era kilométrica, ¿sí? Y aquí había uno
Y entonces que el Señor dice, y se va con estos, le dice, pero ¿qué les pasa? Y dice, y el Señor regañándolos, ¿no? ¿Qué les pasa? Todo lo que yo les enseñé, todo lo que les dije, y miren, y ninguno de ustedes, solamente Él debería ser nuestro modelo, Él debería ser su modelo, Él debería ser. Y le pregunta, a ver, explícanos, ¿por qué es que tú estás de este lado para que todos ellos sepan? Y él dice, yo no sé, a mí mi esposo me dijo, tú te formas de aquel lado. Bueno, es una ilustración vívida. Me lo dijo el pastor alemán, entonces eso él estudia. Mire, ¿por qué trabajamos? Porque buscamos un sustento, ¿estamos de acuerdo? Esa es la realidad, nosotros trabajamos porque buscamos un sustento. Pedro y los demás pescadores estaban aquí trabajando buscando un sustento, y de repente en ese proceso, en ese día se encuentran con Jesús. Jesús se los encuentra más bien. Y viene toda la situación en donde hay dos barcas y Jesús se sube a la barca de Pedro y le dice, boga mar adentro. Y después, cuando él termina de platicar, Bertita, ya acabó el chiste, Bertita, tranquila. Es que Bertita se ríe así por partes, ella se rió y después se ríe después. En la noche se va a reír, muchachos, se va a acordar, el pastor, el muchacho. Y cuando él termina de hablar, cuando Jesús termina de hablar, dice aquí que le dijo a Pedro, ayúdame por favor, le ruega que la lleve. Se sube a la barca de Pedro, van hacia el mar adentro, y estando ahí, dice el versículo número el 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no tengas temor, Simón, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Algo que Dios pone en mi corazón es que cuando Simón en este caso miró lo que había sucedido en la barca, lo que hizo Jesús fue solucionar el problema por el cual Pedro estaba trabajando. No sé si me explico. ¿Por qué estaba trabajando Pedro? Por comida. ¿Cuál era el oficio de Pedro? Era pescador. ¿Qué hace un pescador? Pescar. Y en esta ocasión no había pescado nada toda la noche, nada absolutamente. No había tenido éxito, no había hecho nada aunque había trabajado y aunque había hecho todo lo que él podía, no había logrado nada. Y en un momento, mi hermano, en un instante, Dios puede hacer lo que tú y yo no hemos podido hacer nunca. Y estoy hablando del trabajo, estoy hablando de la provisión. Muchas veces nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente se enreda tanto en el asunto de la provisión, de preocuparnos tanto por el qué va a pasar mañana, el qué voy a tener hoy, y si no pasa, y si no sucede, y si no viene el aumento, y si la cuarta transformación nos lleva a otro lado que no queremos que nos lleve, y si de repente esto va a suceder así, y tenemos tanta preocupación en nuestra mente y en nuestra cabeza que nos encerramos y nos quedamos como Pedro, como Simón, lavando las redes, encerrados. Y de repente Jesús viene y le dice, Pedro, yo tengo un llamado más alto para ti que lavar redes y que pescar. Tengo un llamado más alto para ti. ¿Cuál es ese llamado? Te voy a hacer pescador de hombres. Señor, pero tengo un problema, no tengo trabajo porque he hecho mi trabajo toda la noche y no ha sucedido nada. Y le dice Jesús, ese no es problema. Y se lo enseña de una manera tan gráfica que le dice, echa tus redes mar adentro. ¿Y qué le dice Pedro? Lo he hecho toda la noche. Sí, Pedro, pero lo hiciste en tus fuerzas. Hazlo en mi palabra y habrá una diferencia. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchas veces nosotros hemos querido conseguir en nuestra vida lo que queremos en nuestras propias fuerzas, diciéndole a Jesús, Señor, ayúdame, pero haciéndolo en nuestras propias fuerzas. Y posiblemente un día vas a tener que hacer lo mismo, pero cuando lo hacemos en su nombre
el resultado es totalmente diferente. Y a veces nos encerramos y cuando yo estaba, mira, cuando estaba hablando con mi amigo, estábamos hablando acerca de cuestiones. Él es un hombre que sirve al Señor, él y su familia han dejado todo por servirle. Y él me platicaba y me decía, mira, las cosas en la economía están así, así. Yo le decía, y Dios, cuando estábamos platicando al final, dijo, vamos a orar. Y le dije, sí, vamos a orar. Y él empezó a orar y dijo, Señor, gracias porque tú provees. Y en ese momento vino este pasaje a mi mente y Dios me habló y me dijo, ¿sabes qué, Isra? Muchas veces pensamos que el reino de los cielos funciona igual que el reino natural, y no funciona de esa manera. Si nosotros hacemos caso de los principios bíblicos, si nosotros ponemos prioridades en nuestra vida, Dios se encarga de lo demás. Para Dios no era problema. No hemos pescado nada toda la noche y ese día no tuvieron ni que trabajar toda la noche. ¿Cuánto les tomó ir y echar las redes? No sé si fueron 20 minutos, 30 minutos, no sé cuánto, pero lo que sí sé es que dice que pescaron lo que nunca habían pescado. En un momentito lo hicieron. ¿Por qué? Porque eso no es problema para Dios, mi hermano. Porque tu situación económica no es problema para Él, porque Él puede solucionarla en cualquier momento. El asunto es que Él quiere tu corazón y tu confianza puesta en Él. Y cuando eso sucede, entonces vamos al siguiente pasaje que quiero leerte, Mateo 6:25. Mira, acompáñame a Mateo 6:25. Es un principio que me están siguiendo el hilo de pensamiento. Yo sé que pudiéramos hablar mucho acerca de eso y cómo cayó de rodillas Pedro y le dijo al Señor que él era un pecador, pero acompáñame a Mateo 6:25. Jesús está hablando desde el 24. Está hablando Jesús en el Sermón del Monte y les dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios. ¿Y a quién? Las riquezas. Y como siempre digo, a veces nosotros decimos, ay, gracias a Dios ese versículo no es para nosotros, porque aquí ninguno de nosotros es rico. Entonces, como no somos ricos, pues allá que se lo lean a Slim, que se lo lean a cualquier otro señor, ¿no? ¿Sabes que tú y yo podemos servir a las riquezas aún siendo pobres? Podemos estar sirviendo a la riqueza aún siendo pobres. ¿Por qué? Porque en nuestra mente y en nuestro corazón eso es lo que nos mueve para levantarnos, para hacer. Esa es la razón por la cual hacemos las cosas. Y Jesús les decía, no pueden servir a dos señores, porque vas a aborrecer a uno y amar al otro. Es el único versículo. La palabra señores aquí es la palabra curios, y significa un señor, un amo. Y cuando dice aquí no puede servir a dos señores, está poniéndolos al mismo nivel, porque amará a uno y aborrecerá al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Y Dios está poniendo en el mismo nivel su amor por Dios y su amor por ¿quién? Por las riquezas. ¿Tú crees que la riqueza se pueda llegar a convertir en un Dios? Absolutamente sí, absolutamente sí. Y hay gente que puede llegar a morir en la pobreza sirviendo a la riqueza, tratando de ser rico. Absolutamente, tratando de ser rico, buscando constantemente. Y no solamente Jesús lo deja ahí, porque aunque viene una división en la Biblia, bueno, no es una división, aunque brinca aparentemente a otro tema, el siguiente versículo dice, el 25, dice, por tanto, o sea, por lo que les acabo de decir, que no se puede servir a Dios y a las riquezas, por tanto les digo, mira qué interesante lo que Jesús dice, no te afanes por tu vida. Mira este consejo para nosotros esta noche, no te afanes por tu vida, por qué has de comer o qué has de beber. ¿Por qué estaba trabajando Pedro? Por la comida, por el sustento. ¿Por qué trabajamos nosotros? Por el sustento, por la comida. Pero dice, no te afanes por eso. No te afanes por qué vas a comer, no te afanes por qué vas a beber, ni por tu cuerpo, ni por qué has de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y Jesús dice, mira las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, o sea, que no sirve absolutamente para nada, perdónenme las mujeres, las flores no sirven para nada. Ay, pastor, bueno, está bien. Sirvan para que usted haga y para que su esposo
pida perdón de vez en cuando. No, no, digo, me refiero, ¿podríamos vivir sin flores? Pues posiblemente sí. O sea, bueno, ya salió la defensora de las abejas. Claro, tienen su parte en el equilibrio y en el ecosistema, el círculo de la vida, pero fuera de eso decimos, bueno, para que Dios podría hacerlo de otra manera. Hoy estaba pensando eso, fíjese, el cuerpo humano es tan interesante que cuando nosotros comemos, el sistema digestivo hace separación de todo ese rollo de aminoácidos, de eso, Y hoy en la tarde que estábamos comiendo unos deliciosos tacos que preparó mi esposa. Ella los preparó. Cuando estábamos comiendo, yo dije, uy, qué rico, qué ricos están. Y luego dije, Señor, ¿podríamos comer esto sin sabor? Claro que sí, porque podríamos comer cualquier cosa y nos haría bien al cuerpo. Pero ¿cómo Dios nos da esa capacidad de disfrutar? ¿Se da usted cuenta de eso? O sea, podríamos, bueno, necesitas proteína y que saliera una planta que se llamara proteína y te la comieras y no supiera nada, pero que te sirviera al cuerpo, podría suceder. Pero ¿cómo Dios nos da las papilas gustativas y el saborcito de cuando tú muerdes el taco y la grasa escurre, la salsa, el limón, el pepino, un buen vaso de Coca-Cola de dieta? Pero ¿sabes qué me está pensando en lo que yo iba a hablar? Jesús da un ejemplo. Jesús dice, mira las aves, mira las flores. ¿No? ¿Para qué sirve un pajarito? Honestamente, para nada. O sea, ay, pastor, usted está hoy muy en contra de la naturaleza. No estoy en contra, pero mire, si somos muy honestos, hoy predicó el Grinch, dicen. Si somos muy honestos, bueno, los pajaritos, qué bueno, qué bonito, tienen su razón de ser. Pero ¿sabes? Realmente no hay ¿cuántos pajaritos no se mueren todos los días? ¿Cuántos pajaritos no se los come un gato? No se pongan tristes, pero eso pasa, ¿no? Después de esta pérdida van a salir de depresión todos así. No. Pero o se caen o no sé. Mire, nosotros, ¿ha visto usted esos canales de Animal Planet? De cómo funcionan los ecosistemas y cómo se comen unos a otros y se matan. Uno dice, ay, los animales. Bueno, ese es el ciclo, ¿no? Los humanos nos matamos y eso, y sin ser parte del ciclo porque quieren, por gusto, ¿no? Pero vemos todo eso y decimos, ¿cuánto es la vida de un pajarito? ¿Cuánto tiempo vive un pajarito? ¿Cuánto tiempo vive una flor? O sea, a lo que voy no es para que usted se deprime, es que usted y yo sepamos lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, mira estas pequeñas cosas en la vida y mira cómo Dios las cuida. Ahora, tú vales mucho más que un pajarito, tú vales mucho más que una flor. ¿No tendrá Dios cuidado de nosotros? ¿No tendrá Dios cuidado de cada área de nuestra vida? Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Y por qué, como Pedro, a veces trabajamos y no conseguimos nada? Y tal vez Jesús te está diciendo, me quiero subir a tu barca. Y tú, no, ¿para qué? No, yo tengo que ir a trabajar, olvídate. Mañana me toca levantarme a las 5 porque no pesqué nada hoy. Y Jesús diciéndote, pero déjame, no. Y Jesús diciéndote, ¿sabes qué? Quiero hacer algo con tu vida. Qué bueno que estás aquí este martes. Déjame tomar el control de todo lo que estás haciendo. Y tú estás tan preocupado tratando de conseguir lo que quieres conseguir que no estás dejando que Él haga lo que quiere hacer en tu vida. No estás dejando que Él se suba a tu barca. No estás dejando que Él te trate como a un pajarito, que Él te trate como una flor, que te cuide, que te alimente, que te sustente. Y Jesús dijo, no te afanes, versículo 31, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La palabra gentiles, porque los que no conocen de Dios buscan todas estas cosas, pero tu Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. No se trata de que a Dios se le olvidó que tú comes. ¿Tú crees que a Dios se le olvidó que tú y yo comemos? No, si Él lleva un conteo allá arriba, réstale 2 vacas esta semana, porque Él sabe qué comemos, Él sabe qué necesitamos, Él sabe lo que hacemos. Dice la palabra que cada uno de nuestros cabellos están contados por Él. En algunos casos todas las mañanas un ángel dice menos 300, menos 250. Él tiene cuidado de nosotros, mi hermano, y lo que yo te quiero decir es eso. No tenemos que afanarnos. No estoy diciendo que deje de trabajar y diga, ay, no hay que hacer nada. No, porque la Biblia sí dice que el que no trabaja, que no coma.
Pero también es bien interesante que dice, si Jehová no edificare la ciudad, en vano trabajan los edificadores, pero en ningún momento dice que no edifiquen. ¿Estamos de acuerdo? Dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, pero en ningún momento dice que quiten la guardia. Dice que tenemos que hacer lo que nos toca hacer, pero tenemos que estar confiados en que nosotros hacemos lo que nos toca y Él va a hacer la parte que Él tiene que hacer en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo en eso, mi hermano? Entonces tenemos que hacer lo nuestro, pero sin afán. Sin afán, sin que sea la carga. Y aquí Jesús dice, no te afanes, diciendo, ¿qué vamos a hacer? No te afanes. Versículo 33 nos da la respuesta, mas busca primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles todas estas cosas? Todas las cosas, vestido, comida, ropa, alimento, sustento, lo que Dios sabe que tú necesitas. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos oído a nuestros hijos decir, es que necesito? Y tú miras y dices, ¿de verdad? Es que necesito unos tenis. Y tú abres ese closet y es como para poner un tianguis de tanto tenis. Es que necesito un vestido. Y tú ves, hombres, necesito esa pantalla. Yo necesito, no sé, lo que le gusta. A veces decimos, no necesito, quisiera. Pero ¿sabes que aún esas cosas Dios las concede? Dios te las da. ¿Cuántos pueden decir eso es verdad? Y a veces Dios suple nuestras necesidades, y a veces por su amor nuestras necedades también, ¿no? Y Dios lo hace porque nos ama. Tenemos que ser muy conscientes de que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. ¿Y qué buscar el reino de Dios y su justicia? ¿En qué consiste el reino de Dios? Dice que no es comida ni bebida, sino es gozo, paz, gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo, gozo en el Espíritu. Ese es el reino de Dios. Entonces si tú estás todo amargado, enchochado, aburrido, entufado, porque no te salió nada, te digo algo, busca el reino de Dios, que es justicia, gozo y paz, y Dios va a añadir lo que Él tiene que añadir a tu vida. Cuando yo hablaba con este hermano me decía, Isra, tenemos una situación difícil, pero sabes, estamos tranquilos. O como me decía el pastor David Moreno. Usted conoce al pastor David Moreno de Cuba. Yo siempre que hablamos de lo que vamos a hacer allá y de las finanzas y cuánto dinero se necesita, y yo me preocupo y le digo, pastor, estamos con lo de los boletos, estamos tratando de hacer esto, falta aquí, falta allá. Él siempre me dice, Israel, por el dinero ni te preocupes, el dinero no es problema, porque nunca lo hemos tenido, y sin embargo hacemos la obra de Dios. Y te digo algo, yo he sido testigo de cómo Dios ha suplido de una manera sobrenatural. ¿Cuántos queremos vivir en el sobrenatural de Dios? Tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Él, a poner nuestra confianza en Él y a caminar en esa confianza. Así que no te afanes por el día de mañana. Versículo 34, así que no te afanes por el día de mañana. Dile al que está a tu lado, no te afanes por el día de mañana. No te afanes por el día de mañana. Pero es que mañana, ¿qué va a pasar? No te afanes por el día de mañana. Tranquilo, tranquila. Y es algo bien interesante lo que dice Jesús, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale cada día su propio mal. O sea, ¿por qué nos preocupamos por adelantado? ¿Sabes qué significa la palabra preocuparse? Ocuparse antes. Preocuparse. Ocuparse antes de tiempo. No lo puedes solucionar. Mira, yo escuché una vez a alguien decir, si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿por qué te preocupas? No, eso es verdad. Tenemos que aprender. Ahora esto no es una teología de la concha, de echar la concha, de decir, ay, gloria a Dios. No, esto es una cuestión de nuestro corazón.
de poder tener la confianza puesta en Él totalmente, de saber que Él tiene el control de nuestra vida, de saber que podemos confiar absolutamente en Él. Y es que es muy interesante cuando, por ejemplo, viene a nuestra vida una noticia de una enfermedad. ¿Se da cuenta cómo tengo así hasta efectos especiales en la prédica? Gracias, Señor. Viene una enfermedad, viene una noticia de una enfermedad. Inmediatamente empieza una lucha de fe en nuestro corazón, ¿no? ¿Qué voy a decir? Y los hermanos empiezan a orar por ti, y tú empiezas a meterte en la palabra y a llenarte. Y mi pregunta es, en ese momento de nuestra fiesta, yo le puedo creer a Dios que Él me va a sanar, y estamos elevados en nuestra fe y bien metidos. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar hasta una situación así para poder tener nuestra confianza puesta en el Señor? No podemos confiar en que Él va a proveer mañana para las tortillas, o el que va a poner para la renta, o que Él va a guardar nuestra entrada y nuestra salida, o que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Y que en el momento en el que llegue, mire, yo estoy leyendo ahorita un libro que me está bendiciendo tanto, y hay una realidad. El momento en el que llegue algo a nuestra vida que sea totalmente difícil, le digo algo, a mí siempre que veo que dicen, es que esto le pasa a 1 en 1,000,000, yo digo, ese tiene que ser Dios, porque el diablo no tiene tanto tino. De verdad. O sea, no, es que eso no le pasa a nadie. Yo digo, este es Dios, porque solamente Dios puede dejar que eso suceda, porque tiene un propósito para eso en nuestra vida. Yo es algo que está en mi corazón y en mi mente, y yo creo que es algo que Dios ha sembrado ahí desde hace mucho tiempo. Siempre digo, si Dios permite que pase algo en nuestra vida, es porque Él tiene un propósito. Nunca, mi hermano, nunca en nuestras vidas sucede cosas fuera del propósito de Dios. Nunca, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a los que su propósito son llamados. Y nosotros hemos sido llamados por Dios con un propósito, amén. Y si viene una enfermedad, si viene una situación difícil, si viene una crisis, lo que sea que venga, tiene un propósito en nuestra vida. Un propósito grande. Mire, a veces de las peores crisis, Dios saca lo mejor. Yo le puedo dar 10 ejemplos en la Biblia de situaciones que pintaban para lo peor, y Dios toma esas situaciones y las convierte en lo mejor, porque así es nuestro Dios. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no, usted se da cuenta de eso. Pero el problema es que cuando viene eso, nosotros nos desesperamos. Le digo algo, Dios es amor. Nuestro Dios nos ama. Yo voy a repetir eso, nuestro Dios nos ama, nos amó tanto que envió a Jesús a morir por nosotros. ¿Tú crees que Él va a permitir o Él va a querer el sufrimiento de sus hijos? Absolutamente no. Solamente Él permite en nuestras vidas lo que tiene que permitir, hasta el punto en donde Él va a obrar en nosotros lo que tiene que obrar. Y nunca vamos a sufrir y nunca vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Él nunca te va a poner algo que tú no puedas con eso. Nunca. El problema es que a veces no sabemos que somos tan resistentes. ¿No? Señor, yo ya no puedo. Y Dios dice, sí, sí puedes. No, ya no puedo. Sí, sí puedes. No, mira, ya ves, sí puedes. Y Dios va obrando, y Dios te va preparando. Y después que pasa toda esa situación, tú te das cuenta que Dios tenía un plan y un propósito, y puedes mirar y decir, wow, si esto no hubiera sucedido, yo no estaría donde estoy el día de hoy. Amén. No nos afanemos, no nos preocupemos, porque cada día tiene su propia preocupación. Gástate la preocupación de hoy ahí, y mañana agarras la nueva. ¿Para qué la agarras por adelantado? ¿No? Cada día bástele su propio afán. Cuando nosotros podemos descansar, cuando nosotros podemos dormir, hay un versículo que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Si tú te puedes acostar y dormir, descansar, a su amado dará Dios el sueño. Mañana será otro día. Mañana Dios dirá, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Agárrate la misericordia de mañana y suelta la preocupación de mañana. Mañana será. Que mañana suceda. ¿Estamos de acuerdo? Y lo último, mira, acompáñame por favor a Salmo 37. Es un también muy conocido. Salmo 37. Era el versículo de todos los jóvenes solteros. Cuando yo era joven, hasta había una canción, Salmo 37, verso, creo que era el 4 y 5, ¿verdad? Salmo 37,
La canción decía: oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y eso lo buscaban todos para tener novia. Ese era el versículo para agarrar lo que fuera. Ay, Señor, yo me deleito en ti, envía tu gloria. Y si no a Gloria, a Andrea o a la que tú quieras enviar, pero... Y así era el asunto. Pero mira, ¿sabes por qué a veces nos caemos en tratar de solucionar las cosas nosotros? Por lo que dice el primer versículo, perdón, el versículo 1. 1 y 2. No te impacientes a causa de ¿qué? De los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y luego el 7, mire, vamos a leer el 7 y el 8. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Desecha la ira, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces nosotros dejamos de poner nuestros ojos en Jesús, como hemos estado hablando en las últimas semanas, de lo que yo prediqué, porque lleva 2 semanas que no predico un domingo, pero de lo que yo hablé la última vez, de poner nuestros ojos en Él. Empezamos a poner nuestros ojos en los demás y miramos cómo los demás prosperan y son unos impíos, hijos del diablo, ¿no? Y decimos: es que mira, este cuate ni sirve a Dios, y velo, y nos damos cuenta que lo que hace le está funcionando, tal vez está teniendo, por así decirlo, éxito, y nosotros, confiando en Dios, no tenemos el éxito y tratamos nosotros de decir: no, pero es que yo tengo que hacer lo mismo, y nos enrolamos en la misma dinámica de ellos, exacto, en lo mismo. Decimos: es que... Y no nos damos cuenta que nosotros no somos ellos, y no nos damos cuenta que nuestra vida está escondida en Cristo, y que nosotros, aunque somos de este mundo, no pertenecemos aquí, y las reglas y las leyes del reino de los cielos nos rigen a nosotros, y nosotros vamos a tener que movernos de otra manera. ¿Sí me explico? Porque es que, mira, es que Él se levanta todos los días a trabajar. Yo le puedo decir algo, yo lo veo de esta manera. A veces tenemos deseos en nuestro corazón, decimos: es que quisiera hacer esto, quisiera tener aquello. No entró a tiempo, pero está bien. Quisiera tener esto, quisiera tener aquello, y la única manera de lograrlo es trabajando, porque nadie te va a venir a regalar nada, decimos. Y yo leo en la Biblia que dice que si tú honras a Jehová con tus bienes, Él va a llenar tus graneros. Y tú le dices a alguien: es que yo doy el diezmo en la iglesia, y te dice: eres un tonto, te están robando tu dinero ahí, te están lavando la cabeza y lavando la cartera, y cómo es posible que tú estés dando ahí, y mira a ese pastor, y te empiezan a decir un montón de cosas. Y tú dices: pero la Biblia tiene un principio, que es que si yo honro al Señor con mi dinero, con mis diezmos, con las primicias de mis frutos, entonces Él me va a bendecir. Ahora mi pregunta es: ¿cuántos hemos sido bendecidos a través de este principio? Y cuando te dicen: es que es suerte, no es suerte, es que funciona, porque es un principio que funciona. Y a veces somos tentados a hacer lo que hacen los malignos. Somos tentados a caminar de la manera en que ellos. Somos tentados a que, aunque Jesús te esté rogando que se quiere subir a tu barca para hablar, tú le digas: no, Señor, tengo que levantarme a las 5 de la mañana y trabajé toda la noche y no logré nada, tengo que trabajar. Y exacto, tenemos que trabajar, pero recuerda, si Jehová no edifica, no importa todo lo que hagamos. No tenemos que dejar de hacerlo, pero tenemos que dejar que Él sea el que edifique. Tenemos que dejar que Él sea el que nos levante. Yo trabajé por 20 años en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Lo puedo decir sin llorar, con alegría, hasta que Felipe Calderón, de un plumazo, nos despidió a 45,000 trabajadores. Y yo iba dentro de esos. ¿Y sabes qué era mi frustración? Que yo ni era borracho, ni era mujeriego, ni hacía tranzas, y me corrieron como a todos. Yo levanté la mano y dije: oiga, pero yo soy un buen trabajador. Y no, a todos nos despidieron. Antes de que eso sucediera, y Clau es testigo, nosotros, cada vez que había una situación de dar un diezmo, nosotros entregamos nuestros diezmos completamente. Había que hacer una promesa para comprar el terreno, hacíamos promesas. Había que hacer esto, nosotros lo hacíamos constantemente, siempre sembramos. Sí, es cierto. Y aunque nosotros lo hicimos todo el tiempo y lo sembramos, te digo algo: yo no puedo decirte en ningún momento que Dios me debe algo, absolutamente nada.
En ningún momento. Y cuando Dios dijo, te vas a quedar sin trabajo, Israel, yo dije, me dolió, me sentí muy mal, me sentí triste, me sentí desesperado, no sabía qué hacer. Entré en una situación de depresión de repente, y es real. Pero pude agarrarme y decirle, Señor, pero tú tienes el control de todo esto. O sea, no creo que sea un chiste tuyo de dejarme sin trabajo. Y yo después de 10 años yo he visto la mano de Dios y cómo Dios ha sido fiel con nosotros y cómo Dios nos ha guiado. Absolutamente. Nosotros teníamos un carrito, un Tsuru 2, de esos cuadraditos negritos, que le decíamos Lázaro, porque había que resucitarlo de vez en cuando para que avanzara, porque se moría ese bro así. Y luego le dieron un golpe a mi hermano en el carro atrás, ¿te acuerdas? Y le descuadraron la cajuela. Entonces llovía, así en esta época no podíamos traer nada atrás. Nani estaba en la primaria y en el kinder, y no podíamos meter nada en la cajuela porque se inundaba. Cuando llovía se inundaba la cajuela. Ya no teníamos que buscar a Nemo. Nemo vivía en mi cajuela. Y de verdad que íbamos y sonaba así. Entonces de vez en cuando yo tenía que sacar el agua de la cajuela porque cada que llovía y no podíamos guardar ahí cosas, y el carro estaba feo. Entonces un día vino un hermano y me dijo, Israel, yo siento que tienes que cambiar ese carro, lo siento de parte de Dios. Y dije, no necesitas al Espíritu Santo para saber que tengo que cambiar mi carro, bro. O sea, el carro está para el perro. Y entonces él me dijo, pero Dios te va a dar un carro nuevo porque ha visto tu fidelidad. Y yo dije, gloria a Dios. Pero yo dije, a lo mejor es un buen deseo de Él. Y entonces de repente hubo que hacer una promesa para el terreno que íbamos a comprar. Entonces yo levanté mi mano bien emocionado y dije, yo quiero prometer tal cantidad de dinero. Y lo prometí. Y mi esposo y yo estábamos de acuerdo, dijimos, prometemos tanto. Digo, mira, esto no lo sacamos ni con el aguinaldo y el ahorro ni nada. O sea, en aquel tiempo era una cantidad fuerte. Yo dije, bueno, lo prometo, Señor, si tú me lo das, yo te lo doy, y la fe, ¿no? Y todo eso. Pues resulta que mi papá era representante sindical, metió una hoja de préstamo y le sacó y de repente él, para no hacerles el cuento largo, llega con esa cantidad de dinero y me dice, toma, Isra, yo creo que es para que cambies tu carro. Y me da el dinero, exactamente lo que yo le había prometido al Señor. Le digo, claro, ¿qué hacemos? Porque el carro lo necesitamos. Y aquí es donde entra esto. Tú ves a los malignos con carros muy buenos, ¿no? Y ves a los malignos que disfrutan y comen en restaurantes. Y ves a los malignos que no andan sufriendo en el transporte público. Y ves a los malignos, y de repente sí dice aquí, por algo lo escribió aquí el Señor, no te impacientes. Yo dije, Señor, pero es que si tú me estás dando esto para el carro, ¿qué será, Señor? Y Dios guardaba silencio. Le decía, ¿qué hago? Dije, bueno, yo lo prometí, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que cumplir, ¿no? Entonces, rápido, antes de que se me quemaran las manos y me arrepintiera, lo entregamos. Dije, Señor, ahí está. Y me quedé, todavía Lázaro vivió con nosotros un tiempo más. Pero después, inmediatamente que sucedió eso, como a los 2-3 días, me acuerdo que hicimos lo de la cafeta. Y entonces, donde trabajaba Omar y Susi, hubo una cuestión de un logotipo, y me habló y lo hicimos. Y cuando hicimos eso, me pagaron lo que nunca en mi vida me habían pagado por un trabajo que yo había hecho. Es más, creo que nunca me han vuelto a pagar nada por hacer así algo. Pero, ¿y sabe qué fue el asunto de eso? Que cuando yo entregué eso, inmediatamente se abrió la oportunidad para hacer esto. Y con un solo pago que me hicieron y vendiendo el carro, yo pude cambiar mi carro bueno, brincamos de Lázaro al apóstol Juan. Más o menos. Sí. ¿Qué? A José de Arimatea, sí. No, de verdad fue algo de pudimos comprar un Sentra, ¿te acuerdas? Le compramos un Sentra bien bonito, un Sentra doradito, súper padre, súper lindo. Y ¿sabes cómo fue? Porque yo cumplí lo que Dios me había dicho y trabajé, y de todas maneras Dios abrió y Dios bendijo, y entonces Dios lo hace así. No tuve que impacientarme, no tuve que tener envidia. Y como eso yo le puedo contar muchas cosas que Dios ha hecho. Pero ¿cómo es que vivimos en ese lugar, pastor? ¿Cómo es que podemos llegar a eso? Buscando el reino de Dios, en las cosas sencillas. Pedro estaba trabajando, trabaja. Si Jesús viene en el momento y te dice, quiero hacerlo, búscale,
aprende. Dile, sí Señor, aquí estoy, hago lo que tengo que hacer. No te impacientes. Versículo 3, confía en Jehová y haz el bien y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero el secreto de esto es deleítate en Él. Deleítate en Él. ¿Y qué es deleitarse en Él? Deleitarse en Él es ¿cuándo te deleitas? ¿En qué te deleitas? Los mexicanos nos deleitamos en la comida, no sé por qué. Pero cuando viene un buen taco de pastor, con su piña, sus salsas rojas, y lo comemos con verdura bastante, o sea, cebolla y cilantro, y salsa, y te deleitas. Deleitarte es algo que disfrutas totalmente. Mi pregunta es, ¿no disfrutamos en Él? Disfruta a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Él tu camino, confía en Él y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Sabes? Nuestro Dios no es un Dios injusto. Tenemos un Dios que es justo. Y siempre que tú y yo hagamos las cosas correctas, puede decir, pastor, pero a mí nadie me ve, pero mi jefe no lo toma en cuenta. Tal vez tu jefe no, tal vez nadie en tu trabajo lo ve, tal vez en tu casa nadie ve todo lo bien que tú haces las cosas, pero te digo algo, Dios sí lo ve. Y Él es el que paga, y Él es el que levanta, y Él es el que prospera. Él va a abrir las puertas sobre tu vida. Solo que ¿por qué no las ha abierto? ¿No será porque no nos estamos impacientando? Tú le das un premio a tu hijo cuando hace berrinche, ¿y qué le dices? Mientras sigas así no te voy a dar nada. Y a veces esas testimonios de este lado, ¿alguien quiere decir un testimonio al final? Así somos con nuestros hijos, ¿no? Y si está haciendo berrinche y se ¿cómo decimos? Se aferra menos, ¿no? Y mientras estés así no te voy a dar nada. ¿Sabes? A veces siento que esas mismas palabras Dios no las está diciendo. Mientras sigas así no te voy a dar nada. ¿Y por qué no se lo damos? Porque odiamos a nuestros hijos no, ¿por qué? Porque los amamos tanto. Ella dice, sí, porque nos odiaban. No era por eso. ¿Por qué no lo hacemos? Porque sabemos que si lo hacemos les vamos a dar una mala enseñanza, que a través de hacer berrinches se consiguen las cosas. Mi hermano, es exactamente lo mismo que Dios hace con nosotros. Eso fue un amén, ¿no? ¡Ay! ¿Por qué a veces Dios no nos da lo que nosotros tanto anhelamos? ¿No será porque no estamos deleitándonos? ¿No será porque estamos tratando de lograr y conseguir? Y Dios te dice, es que así no lo vas a conseguir. Deleítate, descansa. Está corrigiendo nuestra vida, está encaminándonos. Yo siempre digo que, mira, al final de cuentas, el final de la historia lo sabemos, está escrito en este libro. Nosotros ganamos y tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Y vamos a pasar la eternidad en su presencia y Él va a cumplir sus propósitos en nosotros, porque nada puede impedir el propósito de Dios en nuestra vida, más que nosotros mismos en desobediencia. Pero el diablo no puede venir a impedir lo que Dios quiere hacer si nosotros le amamos y lo buscamos. Si sabemos que ese es el final, entonces ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, mi hermano? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Es porque no queremos deleitarnos, porque queremos parecernos a los demás, queremos hacer las cosas. Te digo algo, olvídate. Nosotros funcionamos en el reino de los cielos. Vamos a trabajar, hay que trabajar, hay que ser excelentes. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ¿quién? Como para el Señor. Y como si el Señor fuera nuestro jefe, y hay que hacerlo como para Él. Y estudiar como que Jesús es el maestro que te está dando clases y Él va a recibir tu tarea. Nadie dijo amén, pero está bien, pues. Y si lo hacemos de esta manera, vamos a recibir lo que Él dice. No te impacientes, no tengas problema. Él se va a subir a la barca. Pero y si he trabajado tanto, pastor, y Dios no lo hace, te digo, Él puede hacer en un momento lo que nos tomaría años a nosotros. Así de sencillo, nada más. Él puede hacer que se muera la tía rica, que te den la herencia. No, mira, yo estoy dándole ideas al Señor, no sé cómo Él lo hará, pero Él puede hacer lo que Él quiera hacer. Yo estoy sorprendido de la manera en la que Dios lo puede hacer. Es que yo he tratado, sí, ¿por qué no dejamos en sus manos, nos deleitamos y que Él haga lo que Él tiene que hacer? Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Bueno, gracias por todos esos amenes. Y creo que, no sé si era para ti lo que yo dije hoy, pero si era para ti, pues dile: Señor, gracias, lo recibo. Vamos a orar. Señor, no queremos